Hoy me acompaña Alejandro López, un emprendedor con varios negocios digitales de éxito. Él está especializado en las ventas y enseña cómo mejorar la creación y presentación de presupuestos. Y hoy está aquí para ayudarte con esa parte de ventas de tu clínica privada. Quédate a escucharlo hasta el final porque te va a interesar y le vas a sacar mucho partido. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Muy buenas, Alejandro. Bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. Hola Borja, gracias por invitarme, un placer. Bueno, pues nada, el placer es mío. Aunque ya he hecho una pequeña presentación tuya, cuéntanos, ¿quién es Alejandro? Pues mira, nunca sé cómo presentarme, incluso te reconozco que me daba un poquito de vergüenza. Entonces, te voy a decir las palabras que me dijo mi padre cuando yo tenía 21 años y le dije que iba a dejar la universidad porque quería emprender mi primer negocio. Y lo que me dijo mi padre es que era imbécil. Obviamente, mi padre tenía razón, como casi todo, como casi siempre los padres, ¿no? Yo en ese momento tenía un plan que para mí en mi cabeza era infalible. Me quería dedicar, yo venía de estudiar, estaba estudiando en la Universidad Informática y me quería dedicar al diseño web. Entonces se me ocurrió un plan infalible, que era que iba a vender webs mucho mejores que las de la competencia y encima más baratas. Vamos, no podía fallar, Ujú. pero sí, falló por completo. Y yo no entendía nada, porque si vendía un producto mejor que la competencia y encima más barato, pues no veía dónde estaba el error. Me costaba mucho vender webs a 600, 800, 1000 euros el día que Ujú. sonaba la flauta. Sin embargo, mi competencia yo veía que estaba vendiendo webs por 3000, 5000, incluso 10.000 euros. Y yo pensaba que se me estaba escapando cosas. Al principio, pues un poco lo que piensas es, bueno, pues deben tener contactos, vienen de familias de dinero, saben con quién hablar, a qué puertas tocar, y un poco te tranquilizas con eso. Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que no, de que ese no es el motivo. Te das cuenta de que ellos saben cosas que tú no sabes. Entonces dije, bueno, pues voy a ponerme a investigar, a ver hasta dónde llego. Y en esa investigación, no recuerdo exactamente el libro, se queda de Peter Drucker, y me llamó muchísimo la atención una frase que dice, en los negocios hay dos cosas importantes, las ventas y todo lo demás. Esa frase se me quedó grabada y dije, a ver si va a ir por aquí, a ver si esto es lo que se me está escapando. A partir de ahí me obsesioné con las ventas, empecé a estudiar y hasta hoy. A día de hoy puedo decir que dejar la universidad fue la mejor decisión de mi vida. Hoy en día tengo 3 negocios digitales rentables que me permiten tener el estilo de vida que quiero y lo más importante para mí, me permiten trabajar, que es una de mis pasiones. Ujú. De esa frase que nos has contado que leíste de Peter Drucker, ¿cuánto tiempo hace? 20 y pico años, ¿no? ¿Has dicho? Te diría poco menos. Yo empecé con el diseño web hace 23, si no me equivoco. Me pegué muchos palos al principio, pues te diría que hará como 17, 18. Yo estuve como 5 o 6 años dándome palos y sin entender por dónde me venían. Ujú. 17 años de aprendizaje en ventas que nos vas ahora a contar algunos de las principales claves, ¿no? Que has aprendido y que has desarrollado en este camino, ¿no? O sea, Eso es, y que he ido poniendo en práctica durante todos estos años en los diferentes negocios. ujú. Bueno, pues a ver por dónde empezamos porque ahí tiene que haber muchas cosas interesantes. Vamos a ir profundizando poco a poco. Creo, por lo que hemos comentado fuera de la grabación, que uno de esos puntos importantes es el tema de los presupuestos, la elaboración de presupuestos. Eso es. Eh, mm, ¿qué, qué has detectado tú que echa para atrás a mucha gente cuando ven un presupuesto, cuando se les presenta un presupuesto? Vale, pues como te imaginarás, en estos 20 y pico años yo he presentado muchísimos presupuestos y me han rechazado muchísimos presupuestos.
Entonces, ¿qué echa la gente atrás? Que me preguntas. ¿Tú qué piensas o qué se te viene a la cabeza cuando oyes la palabra presupuesto? Pues me imagino que como a todo el mundo, ese PDF gris, frío, con un listado de servicios en formato columnas y el precio al final, ¿no? Ujú, Eso es lo que solemos hacer, es lo que hacen todos. Si haces eso, el problema es que lo que vas a hacer es comparado por precio. Es decir, los dueños de negocios, los empresarios, tenemos la manía de o pensar que el cliente siempre elige por precio. Y eso es estar muy despistado en el mundo de los negocios. Si no, que se lo digan a las marcas de lujo, ¿no? Directamente las marcas de lujo, si el cliente siempre eligiera por precio, no existirían. ujú, Es más, el 99% de los negocios no existirían. Solo existirían los que vendieran más barato. El cliente siempre elige por precio, siempre elegiría al negocio en función del sector que vende más barato. Eso no es así. Obviamente sabemos que eso no es así. Te voy a dar una frase y probablemente la repita porque es muy importante. El cliente elige lo que más le interesa al mejor precio. La voy a repetir. El cliente elige lo que más le interesa al mejor precio. Y eso no siempre es lo más barato. Lo que pasa es que nosotros, los empresarios, obligamos al cliente a elegir por precio. Vamos a la imagen del presupuesto que hablaba al principio. Cuando le enviamos ese presupuesto, es decir, el cliente, antes de tomar una decisión, va a pedir tres o cuatro opciones, va a pedir tres o cuatro presupuestos, va a comparar. ujú, Cuando recibe tres o cuatro presupuestos exactamente iguales, en el que le estamos ofreciendo exactamente lo mismo, sin ninguna diferenciación, el cliente no es tonto. Entonces lo que hace o lo que piensa es, si me están ofreciendo exactamente lo mismo, voy a elegir el que es más barato. Entonces somos nosotros los que estamos obligando al cliente a que elija por precio. Probablemente, si le damos otras opciones, otras emociones, es probable que el cliente se pare a pensar, haya un elemento de diferenciación y a partir de ahí es cuando abrimos una ventana a la oportunidad de ser elegidos más allá del precio al que estemos ofreciendo nuestro servicio. ujú. Me parece muy interesante lo que has comentado porque eso tendemos a pensar que el precio tiene un valor que es el valor más importante de cuando presentamos un presupuesto, ¿no? Que es lo que va a hacer que digan que sí o que no. Y tú nos acabas de decir que no es lo más importante. De hecho, casi se podría decir que es casi irrisorio el peso que tiene el precio en un presupuesto. Sin embargo, mucha Absolutamente. gente piensa eso. Has dicho una cosa que considero muy importante y es el diferenciarnos, diferenciarnos para que el cliente no se fije únicamente en el precio. Eso es. ¿Cómo, cómo nos podemos diferenciar? ¿Cómo nuestros oyentes se pueden diferenciar del resto de la competencia, del resto de clínicas, que al final todas se parecen mucho? Sí, mira, te voy a contar una historia personal de cuando yo tenía o cuando me dedicaba sobre todo al tema del diseño web, como os decía al principio. Y fue como detecté un poco esto del precio y el tema de la diferenciación. Vale, durante una época mi trabajo era bueno y, bueno, conoces el SEO, el posicionamiento en buscadores, y yo en mi ciudad estaba el primero. En la búsqueda más importante a nivel de diseño web en mi ciudad, yo salía, aparecía el primero. Recibía peticiones de presupuesto a paladas, es decir, había días que me tiraba más horas haciendo presupuestos que trabajando en el ordenador programando páginas web. Muchísimos. Y me han rechazado, obviamente, muchísimos. Bien, llegó un momento en el que tenía tal demanda de presupuestos que a mí eso se me hacía bola. Además, tampoco me sentía cómodo presentando ese presupuesto que hablaba al principio, PDF, columnas, servicios, precio al final. Pero claro, yo pensaba, es lo que hace todo el mundo, yo tengo que hacer lo mismo, porque pensamos que como es lo que hace todo el mundo, es lo normal, queremos seguir ese camino. Bueno, seguían sumándose presupuestos, yo cada vez dedicaba más horas y un día, un poco por hartazgo, dije, vale, ¿cómo puedo optimizar esto? Para mí en ese momento era más fácil programar una página, en ese momento era HTML, lo que hoy llamamos una landing, que hacer un presupuesto en PDF, porque además te estoy hablando de 18, 20 años, PDF no es lo que era ahora, probablemente recuerdo que había que pagar la licencia para imprimir los PDFs en formato digital, con lo cual todo eran pegas. Bien, y dije, vale, voy a cambiar el modelo de presupuesto PDF
y lo voy a hacer en HTML, lenguaje de programación web. Voy a crearme unas plantillas, 4 o 5, diferentes colores. Esto me va a permitir personalizar, por ejemplo, la imagen. Si voy a hacer una web para una constructora, le pondré un edificio. Si lo voy a hacer para una farmacia, le pondré medicamentos de fondo. Me permitía diferenciarme. Yo cuando mandaba el presupuesto, lo que hacía era mandaba un enlace, un link que conectaba con esa landing y ahí mostraba mi presupuesto. No se alejaba mucho dentro de el contenido, porque al final, más allá de los colores, la imagen, era un listado de los servicios que yo ofrecía y los precios, pero por lo menos el formato era distinto. Bien, curiosamente, la tasa de aceptación de presupuestos empezó a subir. Pero, como te he dicho al principio, yo era imbécil, es verdad, mi padre tenía razón, y no le di mayor importancia a eso. Pero un día, un cliente me llama y me dice que acepta mi presupuesto. Pero no se queda ahí. Me dice que acepta mi presupuesto porque si el presupuesto que le he enviado le ha gustado, quiere ver cómo va a ser la web que le voy a hacer. Había asociado a que si ese presupuesto ya en formato web era chulo, le gustaba, la web que yo le iba a hacer iba a estar acorde a eso y por tanto iba a tener una web ganadora. Eso fue lo que hizo clic en mi cabeza. Y entonces, a partir de ahí, dije, vale, ya he descubierto por qué esa tasa de aceptación está subiendo. Me estoy diferenciando de la competencia. Estoy haciendo algo distinto. A partir de ahí empecé a jugar con ese presupuesto. Empecé a subir y bajar el precio. Y no me refiero solo al número. Es verdad que acabé subiendo mucho el número del precio del presupuesto. Y por eso tengo muy claro que el precio del presupuesto no es por lo que decide el cliente. Me refiero a ponerlo más arriba, ponerlo más abajo, Ujú. buscar los puntos de dolor del cliente. Llegó un momento que me especialicé en negocios que ya tenían una página web, porque detecté que los nuevos negocios, los que nunca habían tenido una página web, no valoraban tanto el hecho de la web, porque nunca la habían tenido, nunca habían sufrido lo que es tener o gastarse dinero en hacer una web y nunca recibir visitas, nunca recibir ventas, no sabían lo que era eso. Por tanto, les daba un poco más igual lo que yo les ofrecía, eso sí que iban un poco más a precio. Pero cuando ya habías tenido una web, habías invertido 500, 1000, 1500 euros un año y no habías tenido ningún resultado, eso ya picaba. Entonces, cuando yo les hacía ver en mi presupuesto, les redactaba un texto en el que les decía, oye, entiendo que tú ya tienes una web, mira, los problemas que tiene tu web son este y este, se los detallaba para que los supieran, les decía cómo los iba a solucionar. Claro, empecé a formular, a crear un modelo de presupuesto que era infalible, porque tocaba los puntos de dolor de mi cliente y le dibujaba en su cabeza el que visualizara cuál iba a ser el futuro si acababa contratándome a mí. Eso que provocó con el tiempo, después de mucho pulirlo, obviamente me provocó más demanda de la que podía aceptar. Ujú. Has comentado que fuiste subiendo el precio. ¿Puedes decirnos, si te acuerdas, en cuánto empezaste y hasta cuánto llegaste en esa época de lo que es el precio? Sí, Aumentando además el nivel de aceptación de la gente, el porcentaje de aceptaciones. eso es imposible de olvidar. Yo empecé haciendo webs yo empecé pidiendo 600. Pero es cierto que en determinados momentos había que hacer trabajo, porque si no hacías trabajo no pagabas facturas. Acabé haciendo web por 300 y acabé, sigo haciendo de vez en cuando. Es verdad que muy esporádico, clientes de toda la vida o gente que me cae muy bien, hago cosas muy, muy, muy limitadas ahora mismo porque tengo otros negocios, pero acabé haciendo webs por 15.000, 18.000 euros. Ujú. Y estamos hablando de páginas web similares en características, ¿no? O sea, o misma dedicación de tiempo por tu parte, Efectivamente. por lo tanto le estás sacando muchísima más rentabilidad. Muchísima rentabilidad. Ahí es lo que te comentaba de la más demanda de la que podía aceptar. Más demanda, subía los precios, seguían entrando, seguía subiendo los precios y seguí subiendo hasta que decidí dedicarme a otra cosa porque me cansó el tema del diseño web. Pero el camino fue ese. Es decir, a medida que había más tasa de aceptación, yo cada vez subía más los precios. Ujú.
Y esos presupuestos que tú comentas, ¿lo hacías personalizado para cada persona que te lo pedía? ¿Partías de la plantilla y la personalizaba? ¿O era lo mismo, el mismo, le cambiaba a lo mejor el icono tal y ya se lo mandaba? ¿Qué nivel de Sí. personalización había ahí en los presupuestos? Yo lo que hice fue varias plantillas para facilitármelo. Cuando te digo plantillas, me refiero a dos, tres diseños distintos, diferentes colores, y yo lo que hacía era personalizar básicamente el color en base al logo del cliente, por ejemplo. Obviamente le ponía su nombre, le ponía un buen titular, le ponía una foto asociada a su sector y sobre todo lo que personalizaba era el texto que le entregaba. No centrándome tanto en ese listado de servicios que yo le ofrecía, sino lo hacía a modo más texto, contándole una pequeña historia. Contándole una historia de dónde, cuál era su punto inicial, ese punto de dolor que te comentaba antes, y cuál era su punto de destino, que es a dónde le iba a llevar si realizaba la página web conmigo. Ujú. Vale, pues si te parece, vamos a ir entrando en cómo deben ser esos presupuestos, porque yo imagino que nuestros oyentes están ahora mismo pensando, quiero saber cómo son esos presupuestos que te permitieron prácticamente multiplicar por 20, si no me fallan los cálculos, Sí, sí, el perfectamente. precio de lo que estabas cobrando. Entonces, empezamos, bueno, por el principio, ¿cómo debe empezar un presupuesto para que la persona quiera seguir leyéndolo? Vale. Pues mira, te voy a contar una historia para que se entienda mucho mejor, pero lo primero que te voy a decir es que si tu presupuesto empieza por presupuesto, estimación, valoración, cotización, plan de tratamiento, eres vulgar. Ujú, Si empiezas así, vas a ir a ser comparado por precio de cabeza. No hay diferencia, ¿vale? Y ahora vamos a responder a la pregunta, ¿cómo debe empezar un presupuesto? Y como te decía, te voy a contar una historia. Mira, en los años 80, una joven escritora, Naura Hayden, había dedicado varios años a escribir su primer libro con mucha ilusión, con mucho cariño. Y además era una buena escritora, era una escritora prometedora. Escribió su libro y lo tituló Astrological Love. Bien, como era difícil encontrar un editor, decidió lanzar ella esa primera tirada e invirtió todos sus ahorros en imprimir 5.000 copias. Ella tenía la ilusión de que 5.000 copias, el libro es bueno, yo creo que las puedo vender, puedo recuperar la inversión, incluso ganar dinero. A partir de ahí me haré famosa, mi libro se conocerá y entonces un editor de mayor calado publicará mi libro y ya llegaré a más gente. Bien, Naura hizo ese proceso, imprimió las 5.000 copias, las puso a la venta y vendió 2.000. ujú, Bien, las otras 3.000, viendo que no recuperaba la inversión, lo que hizo fue llevarlas a librerías de saldos, mercadillos, se les tenía que quitar de encima como fuera, porque había invertido todo su dinero y necesitaba recuperar lo más posible. Bien, aquí quedó la historia de Naura. La cuestión es que meses después, un editor de Nueva York, rebuscando en una librería de saldos, encontró un libro. Hojeó las primeras páginas, le llamó mucho la atención, pensó que era un buen libro y decidió contactar con la autora para ver si le vendía los derechos. Este libro era Astrological Love. Bien, Naura, emocionada, dijo, claro, te vendo los derechos, recupero mi inversión y me olvido de ese libro que para mí ha sido un episodio negro en mi vida como escritora. Bien, lo que pasó a partir de ahí es fascinante. El editor republicó el libro y en los 18 primeros meses después de la republicación vendió 2,3 millones de copias. Lo más curioso es que el editor no tocó ni una coma del libro, ni una palabra. El libro era exactamente el mismo. Lo único que hizo fue cambiarle el título. Lo llamó ¿Cómo satisfacer a una mujer y que suplique por más? Esta historia nos da una lección muy importante y es que el título, cómo empiezas, cómo conectas con tu potencial cliente, es ya por sí un elemento diferencial. Un buen título te diferencia y te posiciona en la mente del cliente. Extrapólalo a lo que hablábamos de los presupuestos y a lo que te decía al principio de la pregunta. Si empiezas con la palabra presupuesto, que es lo más común, plan de tratamientos, eres vulgar y por tanto serás comparado por precio.
Ujú. Vale, entonces tenemos la importancia que nos acabas de comentar con esa historia tan chula del título. Eso es. Un título llamativo, vale. ¿Cómo debe ser ese título llamativo? Has dicho que no sea presupuesto, que no sea cotización. ¿Qué puede ser? ¿Algo dirigiéndote al cliente? Estoy pensando en los dueños de las clínicas que nos están escuchando. Va alguien interesado en un tratamiento y ahora le pasan ese presupuesto ¿Sí? sobre el tratamiento. ¿Cómo debe ser ese título? ¿Alguna idea por dónde deberían Sí. ir? Te voy a dar varios ejemplos. Además, lo vamos a aterrizar para los médicos, que entiendo que son los principales oyentes de este podcast. Bien, lo que tú tienes que conseguir con tu título, primero es diferenciarte, llamar la atención del cliente y hacer que se sienta especial, que sienta que ese presupuesto está hecho específicamente para él. Y esto ya en sí te da una ventaja, y es que tu competencia no se ha dado cuenta de esto. Competencia sigue poniendo presupuesto, estimación, cotización, valoración. Si tú consigues diferenciarte con un buen título, vas ya a tener una ventaja competitiva. Bien, yo qué recomiendo o yo cómo construyo los títulos de los presupuestos. Aquí de lo que se trata es de buscar la emoción del cliente, porque eso es lo que más va a conectar con él. Tenemos muchas emociones con las que conectar. Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos. Conectando con una emoción de dolor. Vamos a ponernos en el caso de un doctor que va a presentar un presupuesto y en vez de poner la palabra presupuesto, le dice al cliente, ¿cómo ponerle fin de una vez por todas a la incomodidad de vivir con psoriasis? Ese sería un título basado en una emoción de dolor. Tú imagina que ahora eres ese cliente, ese paciente que tiene psoriasis, que vive con esa incomodidad y que lee este titular. Estás conectando con su emoción de dolor. Oye, yo quiero resolver esto. ¿Qué tiene este doctor que decirme relacionada con mi enfermedad y cómo puedo superar la incomodidad de vivir con psoriasis? Esa sería una posible opción. Ujú. Ahora vamos a ver un titular basado en el deseo. El deseo es el ego de las personas y funcionamos, la gran mayoría de las personas, por ego. Entonces, vamos a ver un titular. Descubre cómo sentirse orgulloso de tu piel en cada foto y evento importante. Estás apelando directo a su ego, a la emoción de deseo que tiene de lucirse, de en cada foto, en cada selfie que muestra, eso es ego puro, sentirse orgulloso de su piel. Si tiene problemas con su piel, si no está contento, si tiene acné, va a querer solucionar ese problema y ese deseo de lucir, de aparecer bien en las fotos, le va a motivar a decir, uy, aquí hay algo distinto de los demás que me están diciendo presupuesto. Y te pongo uno más. Este además tiene doble aprendizaje. Vamos a hablar de la autoridad, ¿vale? Cómo presentar un título de un presupuesto que demuestre tu autoridad como médico. Bien, sería algo así. ¿Por qué elegir el tratamiento dermatológico con láser fraccionado? Es la decisión más inteligente, incluso si cuesta un poco más. Ujú. Fíjate sobre todo en el final, incluso si cuesta un poco más. Ya estás adelantando que posiblemente no eres el más barato, pero estás transmitiendo autoridad. Es decir, no me da miedo decir mi precio. Si no me da miedo decir mi precio, es porque estoy seguro de mí mismo, estoy seguro de lo que ofrezco y de lo que vale. Eso es una percepción de valor que va a recibir el cliente inconscientemente, ¿vale? Y es una asociación lógica, es decir, si no eres el más barato, si ya me estás diciendo que no eres barato y no eres el más barato, es porque debes ser bueno. Porque si no eres barato y no eres bueno, mucho no duras en el mercado. Si no eres barato y sigues en el mercado, es porque hay gente que te está contratando. Y si hay gente que te está contratando, es que eres bueno. Es una asociación que Ujú. tú no la haces de carrerilla como yo la acabo de hacer, pero tu mente la procesa sin que tú te des cuenta. Y esto nos lleva a una conclusión, y lo hemos comentado antes, y es que el precio, al final, solo es una característica más del producto. El precio marca en sí mismo si el producto es bueno o es malo, y es una percepción que hacemos sin darnos cuenta. Por tanto, es importante no tener miedo a nuestro precio, a mostrar seguridad
a no ocultarlo y luego hablaremos probablemente de ello, a sentirse incluso orgulloso de nuestro precio, porque eso va a transmitir esa autoridad al cliente, que es exactamente lo que queremos. Te recuerdo que estás escuchando el podcast de Médicos Mediáticos en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con el experto en ventas y presentación de presupuestos, Alejandro López. Antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Vale, entonces tenemos ya la parte del título, que es súper importante en un presupuesto. Seguimos bajando en el presupuesto. ¿Qué tendría que venir a continuación? ¿Qué partes debe incluir un presupuesto? Mira, yo a continuación lo que recomiendo después del título es directamente, es justo lo que estaba diciendo antes, directamente poner el precio. Es decir, Ujú, tendemos a esconderlo, como decíamos. Tendemos a tirarlo al final. Ay, a ver si va a pensar que es caro. Entonces, voy a intentar primero convencerlo con todos los argumentos que tengo, que además son tus argumentos, no son los del cliente. Por tanto, tampoco están sirviendo de demasiado. Y pongo el precio al final, porque así en el camino lo convenzo y cuando llegue al final, como ya estará convencido, pues el precio a lo mejor ahí le encaja. No, yo opto por directamente, después de un buen título que genere curiosidad y que conecte con la emoción del cliente, directamente lo que recomiendo es poner el precio. Por dos motivos. Primero, por lo que te decía, estás mostrando absoluta seguridad en tu servicio, no te da miedo, no quieres esconderlo. Eh, es bastante importante esta parte. Y segundo, porque es un filtro. Es decir, no pierdas el tiempo con gente que nunca te va a contratar. Entonces, directamente estás haciendo ya una triada de, ok, tú sí y tú no. ¿Vale? Y ujú, eso te va a permitir, oye, dedicarle el tiempo a otros clientes que sí te van a contratar o hacer otras cosas que a lo mejor te interesan más que estar perdiendo el tiempo con un cliente que nunca te va a contratar. ¿Vale? Esto es algo bastante contraintuitivo. Ya te digo que lo normal cuando hablo con gente, cuando veo presupuestos de gente, es que el precio siempre vaya al final. Y yo recomiendo hacerlo justo, justo, justo al revés. ujú. Ponemos el precio Entonces, así a capón, ¿no? Este tratamiento, este servicio cuesta X euros más IVA. eso es. Podemos adornarlo, es decir, sí, yo no tendría miedo a poner el precio. Hay alguna frase que puedes utilizar al respecto y aquí entra un poco la conexión con el cliente, ¿no? O sea, durante el presupuesto lo que tenemos que tratar es de conectar, de no ser fríos, de no ser distantes, sino de acercarnos al cliente, ¿vale? Entonces, Ujú, una frase que yo pongo, que suelo poner es algo así, la estoy diciendo de memoria. Como sé que la gran mayoría de gente cuando ve un presupuesto, lo primero o lo que único que le interesa es el precio y todo el mundo lo pone al final, para quitarte la tensión, te lo voy a decir ya. Y ujú, así ves tranquilamente todo lo que tengo que contarte, que ya con la tranquilidad de saber, oye, esto te va a costar y a partir de ahora ya tranquilamente ves lo que tengo que ofrecerte. Esto lo que hace es relajar al cliente. Es decir, ok, ya sé cuál es el precio, ya sé lo que me va a costar. Y ahora te voy a contar lo interesante, el por qué cada euro de ese precio que te he dado merece la pena que lo pagues. Y entonces te lo empiezo a explicar. ujú. Sería Me- una forma de rebajar la tensión con el cliente y, oye, lo dejas ya tranquilo, decir, vale, ya sé lo que me cuesta, ahora voy a profundizar en qué tiene este servicio que ofrecerme a mí. Ujú. Me gusta porque ofrece simpatía, conexión con el cliente y además que hay mucha gente, bueno, yo creo que todo el mundo, cuando vemos un presupuesto nos vamos directamente a buscar el número. Si está al final, nos vamos directamente para el final y luego ya volvemos al principio para leer el presupuesto entero. Bueno, pues ahí estamos ahorrando trabajo, ¿no? No le estamos haciendo ir de un sitio a otro, sino que es mucho más, es un camino más Mucho normal. más Al final directo. es lo que hace. Eso Claro, es. exactamente, mucho más directo. Vale. Después del precio, ¿qué viene ya? ¿Hablamos ya del tratamiento, del servicio que le hacemos? ¿O todavía Yo, después del precio, empezaría hablando de dolor. Dolor o no? deseo, pero sabemos que a nivel de marketing el dolor es más eficiente y además estamos hablando de un público eh, médico que probablemente su mayor
patología son los dolores, ¿no? Entonces, yo empezaría hablando del dolor, de cómo se siente el cliente, de qué problemas tiene, de qué incomodidades sufre, porque eso lo que va a hacer es conectar con el cliente, hacerle ver que le estás entendiendo en su problema, en ese dolor que quiere solucionar, y eso va a generar confianza. Confianza para que después sí, entonces ya le vas a hablar del tratamiento, y ahora veremos cómo debes hablar del tratamiento, pero ya le hablas del tratamiento desde un punto de vista de la empatía, de la confianza, de te entiendo, sé cuál es tu problema, lo conozco y a partir de ahí te voy a ayudar a solucionarlo, ¿vale? No voy directamente a decirte, pues te voy a hacer esto, esto y esto, ¿vale? Que es, como volvemos al presupuesto frío, distante y poca conexión con el cliente. Ujú. Entiendo entonces que ese tratamiento o esa descripción de servicio no debe ser, como se suele poner, ¿no? Por puntos o por guiones, ¿no? Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, ¿no? Sino un texto, incluso utilizando el storytelling, como tú utilizas también, mm, Eso es. enganchando al cliente. Efectivamente, aquí el punto principal es la conexión para generar confianza. Sin confianza no hay venta. Si utilizas storytelling, maravilloso, porque las historias conectan muchísimo con las personas. Y cuando hablamos ya de la parte de los servicios, lo que no nos podemos enfocar es en ser técnicos, en explicarle lo que vamos a hacer desde un punto de vista que nosotros entendemos, porque hablamos de médicos, porque somos médicos, pero el cliente ni lo entiende ni tiene por qué entenderlo. Da igual, si el cliente lo que quiere es solucionar su problema. Entonces, cuando hablamos de cuál es el tratamiento, cuáles son los servicios que vamos a ofrecer, tenemos que describirlos desde el punto de vista del beneficio. ¿Qué va a obtener el cliente si se trata conmigo? Eso es lo que el cliente quiere, eso es lo único que le interesa. Y esa es en gran medida la diferencia de que acepte un presupuesto o no. Es decir, hasta ahora lo que estamos haciendo es llevarlo por nuestro camino, intentar conectar con él, intentar generarle confianza. Con un buen título, quitándole la tensión inicial con el tema del precio, describiendo su dolor o el placer o lo que quiere, el deseo que quiere conseguir. Pero el punto clave son los beneficios. Es transformar tratamientos en los beneficios que el cliente va a tener. Eso es lo que genera máxima conexión y máxima confianza. Ujú. Muy importante eso porque muchas veces nos perdemos en tecnicismo, en cosas que en realidad no le interesa al cliente, en procedimientos, en funcionamiento de las cosas que lo que la persona no es lo que está buscando. Eso incluso le marea, genera ruido eso muchas veces. Le aleja, realmente le aleja, Mm, porque no conectas con él. Es decir, me estás contando una historia que sí, que me parece muy bien, que yo entiendo que tú eres médico y que lo sabes perfectamente y que estás orgulloso de haber estudiado y que quieres mostrar tu conocimiento. Pero es que eso no es lo que el cliente quiere. El cliente quiere solucionar su problema y quiere entender cómo vas a solucionar su problema y después de pasar por tus manos, cuáles son los beneficios que él obtiene, su resultado final. Eso es lo que tú tienes que decirle, lo que decía antes, llevarlo del punto A, donde estoy ahora, al punto B, que es donde quiero estar. Esa transformación es lo que hay que venderle. ujú. ¿Y qué vendría a continuación de esa explicación de los beneficios que va a tener el cliente conectando con él? Vale, a partir de aquí ya vienen un poco las partes más estándar. Pues podemos hablar de plazos, formas de pago, resolución de preguntas. Quizá de estas partes que son más genéricas, la más interesante es la de preguntas frecuentes. Es algo que casi nadie, o tendría que nadie pone en sus presupuestos y es muy importante. Ujú, Porque lo que estás haciendo cuando tú estás poniendo una sección de preguntas frecuentes bien orientada, otra opción es ponerla pero ponerla mal, es decir, te pongo preguntas frecuentes, pero son preguntas que yo quiero que tú sepas, ¿vale? Para que demostrarte que sé mucho, para demostrarte que he tratado a muchos pacientes y para demostrarte que soy el mejor. No, no, no se trata de eso, al cliente eso le da igual. Cuando ponemos en un presupuesto una sección de preguntas frecuentes, si queremos que realmente sea efectiva, lo que tenemos que hacer es adelantarnos a las objeciones que puede tener el cliente, resolverle las objeciones. Porque cuando presentamos un presupuesto, por muy bueno que sea, al cliente siempre le van a surgir dudas. Si conseguimos adelantarnos a ellas y se las respondemos, ya vamos allanando ese camino.
seguimos haciendo lo que decía antes, generando confianza y conectando con él. Que él perciba que ese presupuesto está prácticamente hecho a medida para él, que le entendemos perfectamente y que dentro de el abanico de opciones que tenga en cuanto a presupuestos y opciones para decidir, nosotros somos la mejor. Ujú. Yo he visto muchos presupuestos en los que se queda el final como abierto, como aquí tienes esto y tú ya cuando tú quieras, tú ya vienes y lo contratas, ¿no? Entonces eso hace que al final se pierda la persona, se pierda, se queda ahí como flotando, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso, si tú lo has visto también, y en ese caso, ¿cómo hacer para concretar el próximo paso que debe hacer el cliente? Para que no se nos vaya o se olvide de nosotros, sino que quede todo bien cerradito. Sí, 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 lo he visto, incluso yo durante muchos años lo hacía así. Lo dejas completamente abierto, oye, aquí estoy a tu disposición, cuando tú quieras, yo a tus pies. Claro, eso es lo que provoca es que el cliente pues tampoco tiene ninguna tensión por comprar. Es muy importante que finalicemos el presupuesto con una tensión. Es una palabra un poco fea, pero ahora la voy a explicar. Tensión de compra es aplicar urgencia o aplicar escasez. Es decir, te voy a dar este presupuesto, te voy a dar estas condiciones, pero me vas a tener que contestar en un plazo razonable. No te digo que me contestes mañana, pero no lo sé, depende de un poco de los tratamientos, una semana, 10 días. Es decir, que el cliente sienta que tiene una tensión, que tiene que decidir en un tiempo. Y eso le puede aplicar algún beneficio. Yo, por ejemplo, con el tema de las webs, lo que hacía era, si me contestas en 10 días, tu precio, o sea, te ponía dos precios, el precio real y lo tachaba y el precio un poco más bajo. Yo el que quería cobrar era ese precio más bajo, no el que estaba tachado, pero lo utilizaba como tensión de compra y le decía al cliente, si me contestas en 10 días, tienes este pequeño descuento porque me agilizas la decisión, porque me agilizas la agenda para yo poder tomar mis decisiones y poder colocar en mi agenda otros proyectos, te premio con esto. Obviamente, ¿qué pasaba? Que quien estaba interesado me contestaba antes de esos 10 días. Ujú, Esto, hay muchas técnicas. Esto puede ser una del precio. Oye, mira, es que tengo la agenda con, o solo puedo coger a X pacientes cada mes y entonces, mira, ya tengo tantos huecos, pues me tienes que contestar antes de esta fecha para que te meta en agenda, porque si no, voy a coger a otro cliente que tengo ya en lista de espera y que puede entrar también. Entonces, hay que siempre tratar de crear en ese presupuesto una urgencia, una escasez, algo que le implique, o sea, que le obligue al cliente a tomar una decisión en un plazo, digamos, razonable. Crear una tensión de compra. ujú. Puede que haya oyentes de esta entrevista que no se sientan cómodos al aplicar esa tensión de compra. Yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? Yo lo aplico también, pero que digan, es que es como presionar al cliente, es como, no me siento bien. Pero bueno, al final, si no lo hace, hay muchas probabilidades de que la persona se disperse y se vaya a otras cosas, ¿eh? Acotar, ¿no? Y también obliga a que, entiendo yo, a que el que no está seguro tome la decisión de que no lo va a hacer. Y eso también es bueno, es limpiarte, ¿no? Los seguimientos de los clientes. Eso es. Lo decíamos antes con el tema del precio también. Eso es Mm, filtrar. Es decir, hay personas que son coleccionistas de presupuestos y se pasan el día porque tienen tiempo, se pasan el día pidiendo presupuestos, pero nunca tomando una decisión. claro. Y tú decías, a lo mejor se queda en el limbo y nunca lo hace. O peor aún, hay otro competidor tuyo que sí que aplica esa tensión y se va con ese competidor. Es decir, Claro. podría pasar que decida no hacerlo, pero es que es peor aún que otro competidor tuyo sí lo haga y entonces pierdas al cliente. Ujú, Entonces efectivamente. tienes que ser tú el que tome la iniciativa. Aparte, eso lo que te está dando es autoridad. Es decir, si tú le dejas a una persona abierto el final y que él decida cuando quiera la elección de contratarte, lo que estás demostrando es muy poca autoridad. Es decir, oye, yo, si soy un médico reputado y tengo autoridad y tengo pacientes, lo normal es que tenga una agenda. Y dentro de esa agenda yo tengo que planificarme para los tratamientos, para el equipo, para los materiales que necesite. No puedo dejarte que tú decidas cuando quieras. No, yo, que soy un médico reputado con autoridad y me planifico, te doy un plazo razonable para que decidas, para meterte en mi agenda. Y si no, no pasa absolutamente nada. Pero yo sigo porque
tengo mi cartera de pacientes y tengo trabajo. Entonces, estoy demostrando una autoridad que eso el cliente la percibe. Ujú. Te voy a confesar una cosa, Alejandro, y es que yo me fijo mucho en cuando yo voy a comprar algo como cliente, ya sea a nivel de la empresa o a nivel personal, el cómo me venden, para aprender de ahí qué cosas se hacen bien y qué cosas se hacen mal. Y a veces se lo digo a mi mujer. Fíjate este que mal ha vendido que le he preguntado una cosa y me ha salido con otra cosa que no tiene nada que ver, me ha metido objeciones en la cabeza que no tenía, o fíjate este que bien nos ha vendido. Tengo un poco esa obsesión, quizá por deformación profesional también, de que me fijo mucho en cómo lo hacen conmigo como cliente, ¿no? Entonces, eso también sirve como banco de prueba. Era una cosilla que, que quería comentar. Sí, sí, te iba a decir bienvenido al club, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. No descansamos nunca. Nunca. Eh, De hecho, yo voy a muchísimos eventos solo para ver cómo venden. O sea, yo soy consciente de que no voy a comprar el producto porque no es un producto que me interesa, pero me da igual. Lo que quiero analizar es ver cómo lo venden, ver las reacciones de la gente cuando le venden para ver qué funciona y qué no funciona, porque al final es una fuente grande de aprendizaje. claro. Tengo más preguntas que quiero hacerte. Voy a intentar em, concretar, porque ya estamos llegando al final de la entrevista. Una que es muy simple, pero tengo la duda. El formato del presupuesto que tú nos has comentado es importante. O sea, tú has dicho que antes lo pasaba en PDF, luego en HTML. ¿Es importante eso? ¿Y en qué formato debe ser? Vale. Si puedes cambiar el formato, como por ejemplo me pasaba a mí con el tema de las páginas web, yo sí recomiendo que el formato sea diferente. Entiendo que para un médico es más complicado, entonces yo no me centraría tanto en el formato, al final puede ser un documento, no hay ningún problema, es mucho más importante lo que lleva el documento, pero sí que podemos jugar a elementos diferenciales en cuanto a presentarlo, ¿vale? Se me viene de la cabeza, imagínate que eres un dentista y vas a pasar un presupuesto, pues en vez de entregarlo en una carpeta con los folios dentro, que es lo que hace todo el mundo, y te lo digo porque como es algo que se me viene a la cabeza porque es algo que he hecho yo recientemente. Imagínate que metes el presupuesto doblado en una cajita de estas, como las férulas estas de descarga de las noches que dan los dentistas, pues imagínate que lo metes dentro y lo presentas ahí. O en un canuto con un cepillo de dientes envuelto. No sé, el buscar, el darle una vuelta a que no sea, toma, una carpeta con un folio. Dentro de tus posibilidades, algo que obviamente tampoco te dispare los precios, tampoco te digo que hagas aquí virguerías, pero si puedes diferenciarte, si puedes ser original, ya estás entrándole al cliente con un pie diferente a lo que hacen los demás. Pero insisto, lo más importante es lo que vaya dentro del presupuesto. Ujú. Y sobre eso te iba a preguntar, sobre lo que va dentro del presupuesto, porque me ha parecido muy interesante todo lo que has contado, pero claro, para alguien que tiene poco tiempo y tiene que optimizar al máximo todo lo que hace, ¿cuánto de lo que has dicho puede ser replicable de un cliente a otro? O sea, ¿qué nivel de adaptación requiere cada presupuesto? Yo haría un formato estándar en cuanto a el presupuesto contiene X pasos ordenados de una forma concreta y a partir de ahí, obviamente sí que requiere un tiempo de personalización. Pero claro, a ver, por ejemplo, habrá tratamientos. El tratamiento, siempre que sea el mismo, la parte, por ejemplo, de los beneficios, probablemente esa sea común. Tú tendrás que describir quizá el dolor o el placer del que hablábamos antes, ahí sí que puede variar un poco. El precio, bueno, más o menos, supongo que andará por ahí, pero yo creo que es bastante estándar realizar una plantilla por tratamiento. Obviamente, la primera vez que lo hagas por tratamiento te va a costar un tiempo, pero luego va a ser mucho más rápido personalizarlo, porque todo lo que contiene va a ser bastante similar. Ujú. Y ya por ir terminando la entrevista, tú también ayudas a centros de estética y clínicas de medicina estética a crecer en sus ventas. ¿Qué, aparte de lo que nos has comentado, qué necesidades o qué carencias has detectado que es donde más puedan mejorar, aparte de la elaboración de los presupuestos? A ver, la carencia, sí, bueno, uno de mis negocios va sobre todo enfocado a centros de estética y médico-estética. Tengo bastante contacto con ellas. Nosotros tenemos una membresía de formación en ventas y creo que es la mayor carencia que tienen como negocio.
Sobre todo porque se les olvida una cosa. Es decir, te hablo ahora en concreto, pero lo podemos extrapolar, pero te hablo ahora en concreto del sector de la estética. Eh, Cuando hablas con ellas te dicen, ya, pero es que yo soy esteticista, no soy vendedora. Dices, vale, pero tú tienes un negocio, ¿no? Sí, negocio de estética. Bien, pues entonces si es un negocio, tú eres vendedora, te guste o no. Cualquier persona que tenga un negocio, se dedique al sector que se dedique, es un vendedor, porque sin ventas no hay negocio. Y esta es la mayor carencia que tiene porque como no asumen que son vendedores, no son conscientes de que tienen que formarse en ventas. Entonces, acaban cometiendo todos los típicos errores de novato en ventas y más. Y luego no entienden por qué las clientas les piden rebajas, no entienden por qué se van a la competencia, no entienden por qué les dicen que sus tratamientos son caros. Claro, es que no estás haciendo un trabajo de formación, de asumir que tanto tú como tu equipo, si lo tienes, sois vendedores, tenéis que vender y luego tenéis una habilidad que es tratar a las personas y hacer que se sientan bien y cuidarlas y cuidar su imagen. Perfecto, es una habilidad que tú tienes y es lo que vendes y es con lo que haces negocio. Pero esa habilidad no tiene ningún sentido si tú no eres capaz de tener clientes y venderles tus productos y servicios. Ahí acaba tu negocio. Ujú. Y Alejandro, las personas que nos están escuchando que quieran aprender más sobre ti, que quieran seguirte, aprender sobre los presupuestos y también en este tema de las ventas que nos has comentado que es tan importante, ¿dónde te pueden encontrar? Pues yo tengo una página web, ventajismo.com. Aquí pueden dejar su email y yo envío un email diario. Creo que tú también lo haces. Ujú. Esto es la mayor arma de ventas que existe, la fuerza de la repetición. La repetición crea familiaridad, la familiaridad confianza y la confianza son ventas. Entonces solo tienen que ir a ventajismo.com, dejar su email y a partir de ahí yo les enviaré un email cada día con un consejo para mejorar sus presupuestos, para convertir más presupuestos en sí y a partir de ahí, por supuesto, siempre trataré de venderles algo. Genial, Alejandro, pues animamos a todo el mundo a ir a ventajismo.com. Yo te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado y que nos hayas enseñado tanto sobre el importantísimo mundo de las ventas y de los presupuestos que están tan mal hechos por ahí. Muchas gracias. Efectivamente. Gracias a ti, Borja, un placer. Un abrazo. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos, por utilizar un vocabulario tremendamente técnico y que todo el mundo se quede como diciendo, ay Dios mío, ¿qué ha dicho, por Dios? O sea, realmente el que sabe, que yo he visto ejemplos de divulgadores como los que te he dicho, son esos, los que hacen fácil o difícil y utilizan palabras tremendamente simples. Ujú. Y eso es complicado de hacer y tiene mucho mérito, porque soltar palabras técnicas, bueno, Hombre, y las yo te sueltas, las puedo ves. empezar, claro, Claro. y al final te enteras tú. Claro, Pero tú, ¿qué quieres realmente? ¿Tú quieres que se entere? ¿Quién quieres que se entere? efectivamente. Y se tiene que enterar todo el mundo que te está escuchando, no solamente. Ese es el tema. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.